Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo este trimestre hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el Desierto. Y durante esta semana que ya hemos empezado y ya hemos avanzado, estamos estudiando este tema muy importante que se titula Dios habla a su pueblo. Y a esta altura de nuestro estudio, estoy seguro que usted ya está memorizando el texto que hemos de aprender, el cual se encuentra en Deuteronomio, capítulo 5, y ahí vamos a leer en el verso 4. Y nos dice de la siguiente manera: cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Muy bien, estoy seguro que usted está aprendiendo este texto. Y bueno, ahora quiero que vayamos juntos en oración y podamos invocar el nombre de Dios para poder entender aquello que hemos de estudiar. Quiero invitarle a que ore conmigo. Así que voy a tratar de arrodillarme yo aquí y, si a usted le es posible, arrodillarse allá también. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos según su misericordia y su verdad, y que también podamos aprender qué es lo que usted nos quiere hablar esta mañana. Guárdenos aquí y bendiga a cada uno que nos escucha. En el nombre de Jesús pedimos todo y lo agradecemos. Amén. Muy bien, pues vamos a entrar a nuestro estudio del día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante. Quiero que usted me acompañe a este apartado que es en la presencia de Dios. Y nuestra primera pregunta es: describa la majestad y solemnidad de la escena cuando Dios descendió del cielo para hablar con su pueblo. Esto es, Dios había dicho que iba a bajar al monte e iba a hablar con el pueblo. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué tan solemne fue el evento y qué tan grandioso se vio? Pues bien, quiero que usted me acompañe en la Biblia Sagrada a leer el siguiente párrafo de la palabra de Dios, el cual se encuentra en Éxodo, capítulo 19, y ahí vamos a leer el verso 16 hasta el verso número 20. Muy bien, mire cómo dice. Al tercer día, cuando amaneció, vinieron truenos y relámpagos, y una espesa nube sobre el monte, y un penetrante sonido de trompeta estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. El humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con tronante voz. El Eterno descendió sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Imaginemos cómo fue esta escena. El monte estaba humeando y Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía. Y dice que la palabra de Dios dice que le respondía con tronante voz. Todo el campamento salió allá y esto era una escena impresionante. Imaginemos que de repente la voz de Dios se escuchaba, una voz tronante. Pero vayamos a otra parte de la Escritura. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, el cual está en el libro de Deuteronomio, capítulo 33. Y ahí vamos a leer el verso 2 y el verso 3. Mire cómo nos dice allí. El Eterno vino del Sinaí y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte Parán. Vino con 10,000 santos, con la ley de fuego a su diestra. De cierto amó a su pueblo. Todos los santos están en tu mano, postrados a tus pies. Recibieron tu dirección. Muy bien.
La Biblia dice que entonces Dios vino con los ángeles, con la ley de fuego. Y la Biblia nos dice que de cierto amó a su pueblo, de tal forma que le trajo dirección para que ellos pudieran seguir y para que ellos pudieran guiarse y para que ellos pudieran saber la voluntad de Dios. ¿No es una escena muy impresionante? El monte estaba humeando, había allí muchos ángeles y estaba allí Dios mismo hablando con su pueblo. Pero vamos a ir un poquito más allá. Quiero que usted me acompañe a leer en la pluma inspirada lo que nos explica allí. Mire lo que dice en Patriarcas y Profetas, página 311 y página 312. Mire cómo dice. A la mañana del tercer día, cuando los ojos de todo el pueblo estaban vueltos hacia el monte, la cúspide se cubrió de una espesa nube y se fue tornando más negra y más densa y descendió hasta que toda la montaña quedó envuelta en tinieblas y en pavoroso misterio. Entonces escuchó un sonido como de trompeta que llamaba al pueblo a encontrarse con Dios. Y Moisés los condujo hasta el pie del monte. De la espesa oscuridad surgían vívidos relámpagos, mientras el fragor de los truenos retumbaba en las alturas circundantes. Esta es una escena muy impresionante. Se escuchaba el sonido de una trompeta, así que todo el pueblo salió y allí estaba el monte humeando. Había relámpagos y truenos. Ellos no habían visto una cosa semejante. Muy bien, pero el texto no concluye allí. Hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, la siguiente parte, que nos dice así. Entonces los truenos cesaron, ya no se oyó la trompeta y la tierra quedó quieta. Hubo un plazo de solemne silencio y entonces se oyó la voz de Dios. Rodeado de un séquito de ángeles, el Señor, envuelto en espesa oscuridad, habló desde el monte y dio a conocer su ley. ¿Se da cuenta? Esto fue un evento sobrenatural. Estaban ellos escuchando truenos, relámpagos y de repente todo se quedó en calma. Hubo un silencio allí. Y entonces Dios comenzó a hablar y dio su ley. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Le parece bien que vayamos más allá? Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada. Mírenlo cómo nos dice aquí en Testimonios para la Iglesia, volumen 8, página 210. Al proclamar los 10 mandamientos a los hijos de Israel, con su propia voz, Dios demostró su importancia. En medio de una grandiosidad pavorosa, dio a conocer su majestad y autoridad como gobernador del mundo. Lo hizo para grabar en la mente de su pueblo la santidad de su ley y la importancia de observarla. ¿Se da cuenta? Mismo Dios vino para proclamar su ley, para que el pueblo estuviera tan claro, no hubiera error, para que no pudiera decir, es que como que no entendí, estaba directamente hablando con Dios y Dios estaba proclamando lo que Él deseaba para cada ser humano que cumpla. ¿Se da cuenta? ¿Estamos claros en este asunto? Dios mismo estaba proclamando la ley delante del pueblo. Así que vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñeme a la siguiente pregunta que nos dice así. Cuando Moisés fue llamado de nuevo a la cumbre de la montaña, ¿qué le dijo el Señor? ¿Qué habló con Moisés? Pues bien, quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 19, y ahora vamos a leer el verso 21 hasta el verso 25. Mire cómo nos dice. Y el Señor le dijo, desciende, requiere al pueblo que no traspasen el límite por ver al Eterno, porque multitud de ellos caerá. Y también los sacerdotes que se allegan al Eterno, que se santifiquen, para que no haga en ellos estrago. Y Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú mandaste. Señala límite al monte y santifícalo. Pero el Señor le dijo, ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo. Pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir al Eterno, para que no haga estragos en ellos.
Entonces Moisés descendió y habló con el pueblo. Muy bien. Así que Dios le habló a Moisés y dijo, mira, nadie tiene que traspasar el límite, nadie tiene que tratar de subir al monte para ver a Dios, porque si no va a haber estrago en medio de ellos y va a haber destrucción. Los sacerdotes mismos no tenían que subir, pero subiría Moisés y Aarón. Pero vamos a ir un poquito más allá. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo en la pluma inspirada, el cual nos dice de la siguiente forma. Está en Patriarcas y Profetas, página 339. Cuando se manifestó la presencia divina en el Sinaí, la gloria del Señor era ante la vista de todo Israel como un fuego devorador. ¿Se da cuenta? Entonces Dios estaba manifestando y es un fuego devorador. Imagínense, si traspasaba el límite que Dios había dicho que no traspasara, si subían al monte donde Dios estaba manifestando, iba a destruirlos. Es una cosa que en ese momento Dios estaba allí, era un lugar sagrado ahora. ¿Se da cuenta? Pero hay algo más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo, el cual está en The Review and Herald, que fue escrito el 14 de agosto de 1900, que nos dice de la siguiente manera. Dios es un ser de amor y compasión infinitos, pero también se proclama a sí mismo como un fuego consumidor, Dios celoso. ¿Se da cuenta? Así que Dios tenía mucho amor por su pueblo, pero también dijo, no traspasen el límite, no sea que yo haga estrago en medio de ellos, ni el pueblo, ni los sacerdotes. ¿Se da cuenta? Dios estaba manifestando. Esto es lo que Dios habló con Moisés y Moisés le estaba pasando esto que Dios le dijo al pueblo. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Mire cómo dice. Este está en el Deseado de las Gentes en la página 82. Para el pecado, donde quiera que se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él, entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. ¿Se da cuenta? Dios es un Dios de amor, pero no tolera el pecado. Si las personas que se alleguen a él viven de acuerdo a su voluntad, Dios consume el pecado alrededor de ellos y quedan purificados. Pero si las personas persisten en el pecado, entonces Dios destruye el pecado y el pecador que no quiso abandonarlo también tiene que ser destruido. ¿Estamos entendiendo cómo funciona? Por eso Dios le dijo que no traspasen el límite. Ellos tenían que aprender a obedecer la voluntad de Dios. Y también tenían que entender que Dios es un Dios de amor, pero también es un fuego consumidor para aquel que no obedece. ¿Se da cuenta? Muy bien. Bueno, pues tristemente nuestro estudio de hoy ha concluido, pero vamos a continuar estudiando. Por hoy quiero invitarle a que tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer porque nos permite este momento de estudio. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar, que podamos aprender su voluntad y que a través de su palabra podamos saber lo que Dios requirió de su pueblo y lo que requiere también ahora de nosotros. Bendíganos y guárdenos y permanezca con nosotros durante el resto del día. Son bendiciones que queremos pedir y queremos agradecer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, a todas las personas que nos han visto, nos han escuchado, que nos siguen en esta plataforma. Queremos agradecerle. Recuerde que le esperamos el día de mañana para continuar con el siguiente estudio. Por hoy, que Dios te bendiga.